Oficialmente, VirtualBox nunca ofreció soporte de aceleración 3D en máquinas virtuales de Windows 2000, siendo XP la versión de Windows más antigua que llegó a soportar esta característica. Naturalmente, decidí investigar si alguien ya lo había logrado en el pasado. Esto me llevó a los foros de VirtualBox, donde encontré posts de otras personas que afirman haber encontrado soluciones. Por ejemplo, algunos sugirieron copiar los drivers manualmente. Sin embargo, cuando intenté replicar estos procedimientos, vi que los archivos a copiar no coincidían con los de mi versión de las Guest Editions. Y aquí me di cuenta de que estos posts en realidad eran de hace más de una década y es muy probable que no funcionen porque VirtualBox simplemente ha cambiado mucho a lo largo de los años. Estuve experimentando durante algunas horas y eventualmente logré instalar los archivos manualmente. Y cuando abrí DXDiag, esto ocurrió. Y desafortunadamente, el test de Direct3D no funciona. Alguien también mencionó que esto se puede resolver instalando el Update Rollup 1. Yo lo probé y no me funcionó. Sin embargo, parece ser un paso en la dirección correcta, ya que si no me equivoco, el Update Rollup 1 agrega más funciones a varias librerías del sistema, y pensé que si tal vez instalaba la extensión de kernel, lograría agregar esas funciones faltantes. De hecho, cuando estuve escribiendo el guión de este video, me di cuenta que ya habían videos de otras personas que ya habían logrado hacer que la aceleración 3D de VirtualBox funcionara en Windows 2000 utilizando la extensión de kernel. A partir de la información que he encontrado y de los experimentos que hice, me he creado un procedimiento para hacer que esto funcione, y antes de continuar, tenemos que tener en cuenta que esto solo funcionará en VirtualBox 6.0.24 o versiones anteriores. Esto no va a funcionar en versiones más nuevas de VirtualBox. Muy bien, primero ocupamos una instalación de Windows 2000. Esta debe tener instalado DirectX 9, la extensión de kernel, y además ocupamos de un programa que se llama FC Windows K. En mi tutorial de la extensión de kernel puedes encontrar todos estos archivos. Les dejaré el enlace del tutorial en la descripción. Básicamente debes seguir el mismo procedimiento de ese tutorial. Lo que cambia es que no instalaremos las Guest Editions hasta que tengamos la extensión de kernel ya instalada. Como podemos ver, aquí ya tenemos todo listo, así que vamos a apagar la máquina virtual para poder configurar la aceleración 3D. Nos vamos a la configuración de pantalla, habilitamos la casilla de aceleración 3D y cambiamos el sistema operativo de la máquina virtual a Windows 7. Esto lo hago para que me permita utilizar todos los 256 MB de memoria de video. Luego hago clic en aceptar. Después de aplicar estos cambios, fijamos el sistema operativo de la máquina virtual a Windows XP. Con eso ya estaremos listos para instalar las Guest Editions. Cuando iniciamos la máquina virtual, presionamos F8 para poder arrancar en modo seguro. Y una vez se haya iniciado Windows, vamos a abrir FC Windows K. Insertamos la imagen de las Guest Editions. Y arrastramos el instalador de las Guest Editions encima de FC Windows K. En esta lista seleccionamos Windows XP, le hacemos clic en Fake Rec y luego en Run Compat. Si todo salió en orden, el instalador debería permitirnos marcar la casilla de aceleración 3D. Al terminar la instalación, es muy probable que la máquina virtual se congele,
por lo que será necesario forzar el reinicio. Tras el reinicio, debemos verificar que todo se instaló correctamente. Para ello, abriremos DXDiag, nos vamos a la pestaña de Display y le hacemos clic a Test Direct 3D. La prueba de Direct 3D 7 debería fallar, pero la de Direct 3D 8 y 9 debería funcionar correctamente. Y eso es todo, con eso ya tendremos la aceleración 3D habilitada en Windows 2000. Vamos a probar algunos programas. Empezaré probando Hamster Ball, el cual es un clon de Marble Madness. Este tiene algunos bugs mostrando texturas, pero aparte de eso, todo funciona bien. A continuación probé Worms Blast, el cual se puede ejecutar pero tiene muchos errores gráficos y crashea si intentamos avanzar más allá del menú. En algún punto llegué a probar Grand Theft Auto San Andreas, y si bien el juego se ejecutaba, este siempre terminaba crasheando cada vez que trataba de iniciar una nueva partida. Sin embargo, Vice City funciona sin problemas, y para mi sorpresa, este no experimenta errores gráficos de ningún tipo. Even the cops are looking for me. Por último, decidí probar Roller Coaster Tycoon 3. Se puede ejecutar, pero sufre de severos errores gráficos. Y de una vez les advierto que esta parte del video contiene luces parpadeantes. Como podemos ver, la compatibilidad con Direct 3D no es perfecta, pero eso ya me lo esperaba. La aceleración 3D de VirtualBox en realidad solo provee soporte para OpenGL y depende de la implementación de un componente de Wine conocido como Wine de 3D para redirigir las llamadas de Direct 3D a OpenGL. Podemos verificar esto revisando las propiedades de las librerías de DirectX tras haber instalado las Guest Additions con la opción de aceleración 3D habilitada. Teniendo esto en cuenta, es probable que tengamos más suerte con aplicaciones que utilicen OpenGL, y aquí tengo dos que lo utilizan, Devilmask y Furnace, respectivamente, las cuales funcionan sin problemas. Pero en algunas ocasiones he tenido una que otra aplicación basada en OpenGL que me ha dado problemas. Afortunadamente, existe una librería alternativa para OpenGL conocida como Mesa 3D. Esta utiliza un renderizador por software que podemos usar para resolver estos problemas. Podemos obtenerla de este sitio web. Yo recomiendo que descargues la versión 17.0.0. Para utilizarlo, simplemente extraemos la librería del archivo que descargamos, la colocamos junto al ejecutable que nos esté dando problemas y luego lo abrimos. Puedes probar una versión más nueva o más vieja en caso de que no funcione. Hay que tener en cuenta que renderizar gráficos por software puede llegar a ser lento. Sin embargo, esto puede ser justo lo que necesitas si ocupas una solución rápida y sucia. Anteriormente, mencioné que todo esto de la aceleración 3D no se puede hacer con versiones más nuevas de VirtualBox. Lo que pasa es que a partir de la versión 6.1, el soporte de aceleración 3D fue removido del controlador de VBox VGA, lo que significa que Windows Vista, Windows XP y, por extensión, Windows 2000 no podrá utilizar esta característica en las últimas versiones de VirtualBox. Supongo que esta decisión se tomó por cuestiones de seguridad. Después de todo, el controlador de VBox VGA tenía unos agujeros de seguridad muy severos, y esto es algo que ya se sabía desde hace mucho tiempo. Así que si vas a hacer esto, tienes que tener en cuenta que existe cierto riesgo de seguridad. Por otro lado, la aceleración 3D de VirtualBox
por terrible que sea, es mejor que nada. Y es bueno saber que funciona, ya que esto me permitirá realizar un experimento muy interesante que he tenido planeado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, eso lo tendré que dejar para la próxima.